Prepárense para conocer una de las historias más impactantes y poco reveladas del mundo de las celebridades. A los 16 años, Vivienne, la hija de Brad Pitt, dejó a sus fans y al público en general en shock al anunciar algo que pocos esperaban: ya no lo llamo papá. Sí, leíste bien. Esta revelación no solo es un shock emocional, sino una profunda inmersión en secretos familiares, conflictos silenciosos y rupturas que conmueven el corazón de cualquiera. Desde el turbulento divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie hasta las batallas legales por la custodia, Vivienne vivió una infancia rodeada de un control estricto y una exposición protegida, pero detrás de todo, hay una separación que pocos entendieron. ¿Qué causó una ruptura tan profunda? ¿Aún guarda rencor? ¿Y cómo ha afectado esta separación a la relación entre padre e hija, que antes parecía tan sólida? Además, revelaremos detalles controvertidos de las tensiones entre Brad y Angelina, el impacto que esto tuvo en Vivienne y el silencio que rodeó esta historia durante años. No te pierdas este video, porque la revelación final te impactará. Así que ya sabes qué hacer, suscríbete al canal y dale me gusta para ayudar a difundir este contenido exclusivo. Suscribirte es esencial para que YouTube entienda que quieres ver más videos como este, ayudando al canal a crecer y a traer siempre las mejores historias, sin perderte ni un solo detalle. Si puedes apoyar aún más, haz clic en Super Thanks y contribuye económicamente para que podamos seguir trayendo contenido de calidad. Y si no puedes, no hay problema. Deja en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Mira hasta el final, porque la revelación final cambiará todo lo que creías saber sobre Vivienne y Brad Pitt. ¿Vamos? El nacimiento de Daddy Hollister y su hermana gemela en 2008 fue mucho más que un simple evento familiar. Fue un verdadero espectáculo cuidadosamente planeado para los medios de comunicación y el público en general, un evento que trascendió el ámbito privado para convertirse en un hito mediático de proporciones impresionantes. Desde el principio, el escenario para la llegada de estos bebés ya estaba preparado, con una logística que recordaba a la planificación de una gran producción cinematográfica. El nacimiento no tuvo lugar en un hospital tradicional, sino en una clínica especialmente elegida por su capacidad para ofrecer la máxima seguridad y privacidad, algo esencial para proteger la integridad de los recién nacidos ante el inmenso interés y curiosidad que rodeaba a la familia. Toda la estructura instalada para garantizar la seguridad de los niños contó con un sistema de vigilancia de última generación, con cámaras que monitoreaban todos los puntos de acceso, guardias de seguridad especializados e incluso medidas tecnológicas avanzadas para evitar cualquier aproximación no autorizada. Este nivel de protección reflejó no solo el valor económico de los bebés para la familia y sus padrinos, sino también el reconocimiento del impacto que la exposición mediática tendría en la vida de estos niños desde el primer momento. Los costos de este sistema de seguridad fueron astronómicos, con millones de dólares invertidos para garantizar la perfección de cada detalle y que ninguna sorpresa comprometiera la imagen cuidadosamente construida en torno a Daddy Hollister y su hermana. Fue una inversión estratégica. Desde la publicación controlada de las primeras fotos de los gemelos hasta la gestión de la información a la prensa, todo estaba diseñado para crear una narrativa que valorara no solo la infancia de los bebés, sino también el legado y el prestigio de la familia en su conjunto. Los medios de comunicación recibieron imágenes e historias seleccionadas que mostraban a los recién nacidos como símbolos de esperanza, continuidad y una nueva generación que perpetuaría la brillantez y el carisma del linaje familiar. La selección de fotos publicadas, los momentos capturados y los mensajes transmitidos se coordinaron meticulosamente para generar empatía y fascinación en el público, creando una aura casi mágica en torno a los gemelos. La repercusión fue inmediata y enorme. Periódicos, revistas, programas de televisión y sitios web especializados se apresuraron a cubrir cada noticia sobre el nacimiento, convirtiendo a Daddy Hollister y a su hermana gemela en celebridades instantáneas, incluso antes de cumplir una semana de vida. A partir de ese momento, la vida de los hermanos dejó de ser privada para quedar expuesta bajo el foco constante de la fama y el interés público. Este fenómeno mediático reflejó una tendencia cada vez más común en la era de las celebridades, donde los hijos de figuras públicas a veces se vuelven tan conocidos como sus propios padres, consiguiendo portadas de revistas, perfiles dedicados y seguidores en redes sociales. Sin embargo, a diferencia de otros niños que crecen en este entorno, la llegada al mundo de los gemelos fue orquestada con precisión quirúrgica, lo que indicaba que su exposición no era solo una consecuencia de la fama familiar, sino más bien un plan estratégico para mantener y expandir esta notoriedad. Los padres, conscientes de la importancia de este momento, actuaron como verdaderos directores de este espectáculo, controlando qué se mostraría y cómo se mostraría. Comprendieron desde el principio que el nacimiento de los gemelos no era solo un evento personal, sino un capítulo crucial en la construcción de una marca familiar que necesitaba ser protegida, pero también explotada.
Esta doble función de protección y explotación creó una paradoja que marcó toda la infancia de las gemelas. Si bien existía todo un aparato para preservar su integridad física y emocional, al mismo tiempo, se las presentaba al mundo casi como símbolos públicos, responsables de representar un legado y mantener una imagen que debía ser perfecta y encantadora. Esto creó un entorno donde la privacidad era limitada, y la presión por estar a la altura de las expectativas del público comenzó a manifestarse mucho antes de que siquiera comprendieran lo que estaba sucediendo. Además, la propia forma en que se comunicó el nacimiento al público demostró un sofisticado dominio de la comunicación y el marketing personal. En lugar de un simple anuncio, hubo una serie de eventos y publicaciones sincronizadas que captaron la atención del público y los medios de comunicación durante semanas. Entrevistas cuidadosamente guionadas con los padres, fotos exclusivas publicadas gradualmente y videos que mostraban momentos selectos de la maternidad y el posparto se difundieron en plataformas estratégicas, creando un verdadero guión para construir la fama de las bebés. Esta labor publicitaria no solo alimentó la curiosidad del público, sino que también ayudó a forjar una narrativa positiva en torno a la familia, reforzando valores como la unidad, el amor y la continuidad. El nacimiento de Daddy Hollister y su hermana, por lo tanto, comenzó a verse no solo como un evento personal, sino como un símbolo cultural, una celebración pública que inspiró a millones y sirvió para fortalecer la imagen de la familia a nivel nacional e internacional. Otro aspecto importante de este momento fue la selección de los profesionales involucrados, desde médicos hasta agentes de prensa y asesores de comunicación, cuidadosamente seleccionados para asegurar que ningún detalle se escapara de control. El equipo médico no solo garantizó la salud de los bebés, sino que también ayudó a garantizar que todo transcurriera con la mayor discreción posible, evitando filtraciones y rumores que pudieran perjudicar la imagen planificada. Los profesionales de la comunicación trabajaron en estrecha colaboración con los padres para definir el tono de los mensajes y el momento oportuno para cada revelación, entendiendo que el nacimiento era el primer paso de una historia que se desarrollaría con los años. Esta atención al detalle reforzó el carácter estratégico del evento, demostrando que, para esta familia, la exposición mediática de sus hijos formaba parte de un plan más amplio que combinaba marketing, protección y construcción de un legado. La infancia de Vivien estuvo marcada por una característica que a menudo parece contradictoria, dado que pertenecía a una familia famosa. Fue una infancia protegida y aislada, cuidadosamente planificada para asegurar que la niña pudiera crecer lejos de los focos y la excesiva exposición pública que tan a menudo acompaña a los descendientes de celebridades. Aunque estuvo inmersa en un mundo donde la fama y los medios dominan muchos aspectos de la vida cotidiana, Vivien tuvo el privilegio y la necesidad de vivir una experiencia completamente diferente, en un entorno reservado y controlado, donde la prioridad era su seguridad, privacidad y un desarrollo saludable desde sus primeros meses de vida. Los cuidadores de Vivien tomaron decisiones conscientes para mantenerla alejada de las cámaras y las miradas indiscretas. A diferencia de muchos otros miembros de su familia, que abrazaron la fama de forma pública y abierta, Vivien se mantuvo en un espacio protegido, como una especie de refugio del ajetreo de sus familiares. Esta decisión no fue simple ni casual, sino el resultado de una planificación cuidadosa que reconoció los riesgos y la presión psicológica que la exposición temprana podía causar a una niña. El entorno elegido para su crianza estaba alejado de las zonas urbanas densamente pobladas y bulliciosas, en una propiedad amplia y segura, rodeada de tecnología y personal dedicado exclusivamente a la protección de la niña. La rutina de Vivien era estrictamente supervisada y organizada para brindarle no solo seguridad física, sino también estabilidad emocional e intelectual. Cada actividad, cada reunión y cada momento de ocio se planificaba cuidadosamente para asegurar que nada pusiera en peligro su integridad ni su tranquilidad. Desde jugar en el jardín hasta estudiar y desarrollar sus habilidades sociales, todo se desarrollaba bajo supervisión constante, pero sin que sintiera la rigidez de la situación como una prisión. Al contrario, los responsables buscaban crear un entorno acogedor donde Vivien pudiera disfrutar de la inocencia de la infancia, lejos de la ansiedad que las cámaras y el público podían imponer. Este aislamiento no significó, sin embargo, que viviera una vida solitaria o carente de afecto. Vivien creció rodeada de personas de confianza, una red de familiares cercanos, tutores privados y profesionales dedicados a velar por su bienestar en todos los sentidos. La niña tuvo acceso a una educación personalizada, a menudo impartida en casa, que combinaba la enseñanza tradicional con actividades que estimulaban su creatividad, curiosidad y pensamiento crítico. Esta metodología pretendía prepararla para el mundo exterior sin arrojarla prematuramente al torbellino de la fama o la vida pública. Además, la familia se aseguró de que tuviera contacto con otros niños de su edad, pero siempre en entornos controlados, con seguridad garantizada y sin la presencia de periodistas ni fans. Otro aspecto importante de esta infancia protegida y aislada fue el estricto control sobre cualquier forma de exposición pública.
A diferencia de muchos niños que aparecen en las redes sociales de sus padres o en eventos familiares, la imagen de Vivien se conservó como un bien preciado y delicado, sin acceso al público. Fotografías, videos o cualquier tipo de registro visual estaban estrictamente regulados, y su divulgación solo se producía cuando existía un consenso claro sobre los beneficios y los riesgos. Esta postura reflejaba un profundo respeto por la privacidad de la niña y una preocupación constante por evitar que la presión de la fama afectara su desarrollo psicológico. Para Vivien, esta protección fue esencial para construir su propia identidad, lejos de las comparaciones y expectativas que suelen recaer sobre los hijos de famosos. Mientras muchos de sus compañeros vivían bajo el peso de su legado mediático, la niña tuvo la oportunidad de conocerse a sí misma, descubrir sus gustos, intereses y talentos sin la constante mirada de la opinión pública. Esta relativa libertad, incluso en un entorno tan controlado, fue un regalo que sus tutores entendieron esencial para su equilibrio y su futura felicidad. Sin embargo, esta protección también trajo consigo sus propios desafíos. El aislamiento del mundo exterior, aunque planificado para su bienestar, requería que Vivien y su familia se esforzaran constantemente por equilibrar la necesidad de seguridad con la importancia de socializar e interactuar con lo que había fuera de ese espacio protegido. La niña a veces extrañaba las experiencias más espontáneas que otros niños tenían, como jugar libremente en parques públicos, asistir a fiestas escolares o simplemente estar entre la multitud. Estos momentos, que para muchos son simples y rutinarios, tuvieron que ser reemplazados por versiones cuidadosamente adaptadas y supervisadas, lo que no siempre fue fácil para ella. A medida que Vivien crecía, el dilema entre proteger y permitir el contacto con el mundo exterior se hizo más evidente. El proceso de maduración requirió una expansión gradual de su libertad, la cual se llevó a cabo con sumo cuidado para evitar sobresaltos o situaciones que pudieran perjudicar su seguridad emocional. Poco a poco, comenzó a participar en eventos selectos, siempre con estrictas restricciones y supervisión de profesionales especializados, para que poco a poco se acostumbrara a la idea de ser conocida en público, sin perder la sensación de protección y apoyo que había marcado su infancia. Otro punto que merece destacarse en esta trayectoria fue el papel de los padres y tutores, quienes asumieron la responsabilidad de velar por este delicado equilibrio entre protección y exposición. Tuvieron que lidiar con la presión externa de los fans, los medios de comunicación e incluso familiares que querían que Vivien siguiera un camino más público y abierto, aprovechando el prestigio familiar. A pesar de esta presión, los tutores se mantuvieron firmes en su decisión de proteger la infancia de la niña, demostrando una madurez y sensibilidad notables ante los desafíos que implica criar a una niña en una familia tan expuesta. Esta postura reveló un profundo compromiso con el bienestar de la niña, por encima de las ventajas inmediatas que la fama pudiera brindar. La historia de Vivien dio un giro inesperado y encantador a la edad de 5 años, cuando hizo su primera aparición pública en uno de los mayores éxitos cinematográficos de esa década, la película Pernicioso. Aunque se había criado en un entorno protegido, lejos de las cámaras y los focos que tanto caracterizaban el mundo al que pertenecía su familia, fue en ese momento cuando su naturaleza discreta, valiente y sorprendentemente tranquila comenzó a revelarse al público general. La invitación a participar en la producción cinematográfica no fue solo una de las muchas que recibió la familia, estuvo cargada de simbolismo, eventos inesperados y decisiones difíciles que acabarían revelando mucho más sobre Vivien de lo que cualquier entrevista o sesión fotográfica podría transmitir. El papel, inicialmente previsto para la hermana gemela de Vivien, fue breve pero sumamente importante. Era la versión infantil de la princesa Aurora, hija del rey y futura bella durmiente, en una escena conmovedora que era central para la trama de la película. La elección de la hermana de Vivien fue, al principio, natural. Desde temprana edad, demostró una energía más extrovertida, un carisma espontáneo y una notable facilidad para interactuar con el público, incluso dentro de los límites impuestos por la familia. Cuando el equipo buscó a alguien muy joven para interpretar a Aurora de niña, inmediatamente pensaron en uno de los rostros más cautivadores que, a pesar de su corta edad, ya despertaba curiosidad entre los fans de la familia. Sin embargo, para sorpresa de todos, y especialmente de sus padres, la hermana rechazó el papel con calma, alegando que no se sentía cómoda filmando frente a tanta gente. Fue en ese momento que Vivien, quien hasta entonces se había considerado la más reservada, introspectiva y delicada de las dos, levantó la mano casi en silencio y simplemente dijo que podía intentarlo. Esta actitud, aunque parecía un gesto simple, tuvo un profundo impacto en todos los presentes. Nadie esperaba que Vivien, con su personalidad tranquila y reservada, aceptara enfrentarse a las cámaras, al equipo técnico, a los ensayos y a todo lo que implicaba ser parte de una superproducción de Hollywood. Fue como si, en ese momento, sintiera que este papel era más que una simple escena, una oportunidad para experimentar algo especial,
aunque fuera por poco tiempo, y para demostrar al mundo, con su calma y amabilidad, que era capaz de algo grande incluso sin decir una sola palabra. La llegada de Vivien al set se gestionó con sumo cuidado. El equipo de producción sabía que estaban tratando con una niña muy pequeña y más aún, con alguien que había pasado años viviendo en absoluta privacidad. Los directores, productores, y en especial, la actriz principal, Angelina Jolie, mostraron un inmenso cariño por Vivien desde el principio. Jolie, quien interpretó a Maléfica, desarrolló una tierna relación con la pequeña, quizás también porque comprendió el peso que esta aparición significaba para una niña que hasta entonces había estado protegida de la exposición pública. Durante los ensayos, Vivien demostró una asombrosa capacidad de concentración, obediencia a las instrucciones y una naturalidad ante las cámaras que encantó a todos los involucrados. No necesitó varias tomas para conseguir su expresión, su andar o la forma en que miraba a Maléfica. Bastaba con una guía amable y, como por arte de magia, se entregaba por completo a la escena. El momento más memorable de la participación de Vivien en Pernicioso fue precisamente aquella en la que, vestida de la pequeña Aurora, corre hacia Maléfica sin el menor temor. Esta escena, que se volvió emblemática en la película, no solo fue la cumbre de su corta participación, sino un retrato sincero de lo que Vivien llevaba dentro, una niña que, a pesar de su crianza aislada, llevaba en su interior una valentía serena, una confianza sutil y un encanto natural que no se podía enseñar ni forzar. Cuando la escena se proyectó en pantalla grande, el público desconocía que esta delicada niña rubia, que miraba a Maléfica con ternura e inocencia, era la hija de una de las personalidades más famosas del planeta, y mucho menos que era su primera vez frente a las cámaras. La recepción fue instantánea. El público se conmovió, la crítica destacó la naturalidad de la pequeña actriz y muchos se preguntaron quién podría ser esta niña que, en tan pocos segundos en pantalla, podía transmitir tanto cariño y autenticidad. Fue en ese momento que Vivien dejó de ser simplemente la hija misteriosa de la famosa familia y comenzó a ser reconocida como alguien con presencia, personalidad y talento propios. Aunque su participación fue breve y no se dedicó de inmediato a la cinematografía, su debut público fue lo suficientemente notable como para despertar el interés de cineastas, revistas y fans de todo el mundo. A los 8 años, Vivien experimentó uno de los cambios más profundos y transformadores de su vida, la separación de sus padres, Brad Pitt y Angelina Jolie. Aunque todavía era una niña sensible e introspectiva, Vivien ya tenía una profunda conciencia de lo que sucedía a su alrededor. Crecer bajo el cuidado de dos íconos mundiales no significó que fuera inmune a las turbulencias del mundo real. Al contrario, su vida cuidadosamente protegida y estructurada sufrió un shock emocional silencioso pero poderoso cuando se anunció su divorcio en 2016. Fue uno de esos momentos en los que, a pesar del resplandor de los titulares y la especulación mediática, todo lo que realmente importaba sucedió tras bambalinas, lejos de las cámaras, en los ojos y el corazón de una niña que, por primera vez, vio a su familia desmoronarse. La relación entre Brad y Angelina siempre ha sido seguida de cerca por el público. Desde sus primeros años, fueron una de las parejas más icónicas de la industria del entretenimiento. Unidos no solo por el amor, sino también por proyectos humanitarios, hijos adoptivos y biológicos, y un estilo de vida que combinaba la fama con los valores familiares, ambos parecían formar una fortaleza. Para Vivien, ese era el mundo tal como lo conocía. Su infancia se había construido sobre la estructura de ese hogar, y aunque había sido criada con discreción y alejada de los medios, absorbió cada gesto de cariño, cada rutina familiar, cada viaje juntos y los momentos sencillos que, para un niño, son la piedra angular de la estabilidad emocional. Sin embargo, el anuncio del divorcio llegó como un torbellino inesperado. La noticia se anunció de forma abrupta, sin ningún indicio público claro de ruptura, y rápidamente acaparó titulares en todo el mundo. Vivien, incluso a tan temprana edad, sintió el impacto de una manera muy particular. A diferencia de sus hermanos mayores, quienes ya comprendían mejor los aspectos legales y emocionales de la separación, ella vivía una etapa en la que el hogar aún se consideraba una estructura inviolable, donde padre y madre coexistían en constante armonía. El cambio de rutina, la tensión en el ambiente, el ir y venir silencioso por los pasillos de la casa, todo esto comenzó a pintar una nueva realidad en su percepción, que tendría que aceptar con resiliencia. Angelina, conocida por su lado protector y maternal, asumió un rol protector para proteger a sus hijos, especialmente a los más pequeños, como Vivien. Empezó a gestionar sus días con especial cuidado, intentando crear una rutina estable, incluso en medio del torbellino legal y mediático que se estaba formando en torno al divorcio. Pero, por mucho que intentara suavizar los efectos de la ruptura,
No había forma de ocultar por completo la ausencia física de Brad en muchos momentos, ni la incertidumbre que se instalaba discretamente en los ojos de Vivienne. La niña, que siempre había estado apegada emocionalmente a ambos padres, comenzó a experimentar la silenciosa dualidad de tener que dividirse entre dos mundos, dos hogares, y a menudo, dos silencios. La batalla legal que siguió a la separación fue larga, delicada y extremadamente agotadora. Involucró asuntos complejos relacionados con la custodia, la convivencia, las decisiones médicas, los viajes y la privacidad. Para Vivienne, esto se tradujo en una sucesión de momentos donde nada era predecible. Un día podía estar jugando con sus hermanos en la casa donde siempre habían vivido. Al siguiente, la llevaban a reuniones supervisadas o participaba en conversaciones discretas con trabajadores sociales y profesionales de la infancia, cuyos rostros y voces no formaban parte de su rutina emocional. Aunque estaba rodeada de amor y cuidados, era inevitable que se sintiera desorientada en ocasiones. Contrariamente a lo que muchos podrían imaginar, Vivienne no reaccionó con estallidos de tristeza ni se rebeló ante la nueva configuración familiar. Su naturaleza silenciosa y observadora la llevó a procesar todo internamente, casi introspectivamente. Dibujaba, escribía pequeñas notas y coleccionaba objetos afectivos que le daban una sensación de continuidad. Para una niña de 8 años, fue la manera que encontró de tender puentes entre dos mundos que ahora parecían tomar caminos separados. Sus dibujos a menudo representaban casas divididas por ríos, árboles con diferentes ramas pero raíces conectadas, imágenes que, para muchos, eran solo ensoñaciones infantiles, pero que, para quienes la conocieron profundamente, hablaban de su universo emocional con una sensibilidad conmovedora. A pesar de todas las adversidades, el vínculo de Vivienne con sus padres se mantuvo fuerte. Angelina, con su incansable dedicación, se aseguró de mantener los rituales emocionales que le dieron seguridad a su hija: el beso de buenas noches, los cuentos antes de dormir, los almuerzos tranquilos lejos de los flashes, los paseos por el jardín. Brad, por su parte, aunque más distante durante los primeros meses de la separación, nunca dejó de demostrar su amor por sus hijos, y con el tiempo, fue reconstruyendo su presencia de manera sutil pero constante. Cuando estaba con Vivienne, se dedicaba exclusivamente a ella, con paciencia y ternura, tratando de restaurar la ligereza de los momentos que una vez fueron rutinarios y ahora se volvieron preciosos. En medio de las complejidades emocionales que moldearon la adolescencia de Vivienne, uno de los aspectos más delicados y silenciosos fue, sin duda, el progresivo distanciamiento de su padre, Brad Pitt. Este distanciamiento no se produjo de repente ni fue causado por un solo episodio. Se desarrolló gradualmente a lo largo de los años, marcado por silencios no expresados, ausencias, resentimientos ocultos y, sobre todo, por un corazón joven que intentaba comprender la fragilidad de los vínculos humanos. Vivienne, quien siempre había tenido un vínculo tierno con su padre durante su infancia, comenzó a experimentar una especie de retraimiento emocional a medida que la estructura familiar cambiaba tras el divorcio de Brad y Angelina Jolie. Y con el tiempo, lo que una vez había sido un cálido vínculo emocional se convirtió en un vínculo debilitado, casi ausente, que culminó en un gesto simbólico pero poderoso: dejó de llamarlo papá. Durante sus primeros años, Vivienne fue una niña dulce y cariñosa que veía a su padre no solo como una figura protectora, sino también como una presencia de alegría y complicidad. Brad Pitt, con su carisma natural, sabía cómo conquistar a sus hijos con historias, juegos y atención. En las fotos familiares, aquellas que discretamente escapaban a la privacidad impuesta por Angelina, era posible ver a Brad con Vivienne en brazos, ambos riendo o tomados de la mano en paseos silenciosos por pueblos europeos y playas discretas. Para Vivienne, él era una figura fuerte pero afable. Fue él quien le enseñó sobre constelaciones, dibujó animales con ella y la cargó en hombros cuando sus paseos se prolongaban. Este tipo de vínculo parecía sólido y duradero. Pero lo que ninguno de los dos podía prever era el impacto que el tiempo, los conflictos y las heridas emocionales tendrían en esa conexión. Tras el divorcio, la dinámica entre Vivienne y Brad comenzó a cambiar. Al principio, la distancia física fue el primer paso hacia la transformación. La custodia principal pasó a Angelina, quien comenzó a vivir con los niños bajo una rutina controlada y protegida. Brad recibía visitas regulares, algunas supervisadas, y cada intento de restablecer el contacto parecía chocar con los muros emocionales que se alzaban con cada nuevo episodio de tensión. Para Vivienne, la ausencia de Brad en momentos importantes se volvió constante. Fiestas de cumpleaños, presentaciones escolares, viajes familiares, a muchos de estos eventos no asistía. E incluso cuando asistía, se respiraba un aire de incomodidad, como si todos estuvieran en terreno inestable. Vivienne,
introspectiva por naturaleza, no verbalizaba su dolor con facilidad. En cambio, se mantenía callada. Lo que para muchos parecía un simple comportamiento reservado era, de hecho, un mecanismo de defensa. Empezó a protegerse de lo que no podía nombrar, añoranza mezclada con decepción, ausencia física combinada con vacío emocional. Los intentos de Brad por reconectar a menudo eran confusos o malinterpretados, rodeados de decisiones legales, la resistencia de sus hermanos y la complejidad del entorno familiar. Ya no existía ese tiempo espontáneo entre padre e hija. Ahora, todo se coordinaba, se sopesaba, se discutía, lo contrario de lo que una niña sensible necesitaba para reconectar. Con el paso de los años, el distanciamiento se convirtió en algo más profundo. Ya no se trataba solo de la ausencia física de Brad, ahora había una ausencia simbólica y emocional. Vivienne empezó a hablar menos de él, a no mencionarle en sus conversaciones, y poco a poco, el término papá, antes pronunciado con cariño infantil, desapareció de su vocabulario. No fue una decisión planeada ni teatral, era un reflejo de cómo se sentía por dentro. Cuando le preguntaban por su padre, sonreía cortésmente, cambiaba de tema o respondía con frases cortas. Pero para quienes la conocían de verdad, era evidente, había una ruptura. Y esta ruptura no se debía a escándalos, sino a silencios acumulados. Esta decisión de dejar de llamarlo papá tuvo un impacto especial en la dinámica familiar. Los hermanos mayores, cada uno con su propia relación con Brad, reaccionaron de forma diferente, pero respetaron el espacio de Vivienne. Angelina, por su parte, nunca fomentó una separación directa, pero tampoco forzó los acercamientos. Entendía que los verdaderos vínculos deben nacer del cariño y la presencia, y no de obligaciones impuestas. Y quizás por eso, permitió que Vivienne encontrara su propio camino en este proceso, incluso si ese camino conducía a la distancia. A pesar de todo, Vivienne nunca expresó odio ni resentimiento explícito hacia Brad. Lo que sentía no era rabia, sino una profunda decepción, algo mucho más sutil y difícil de gestionar. Para una adolescente que creció rodeada de grandes nombres y altas expectativas, lo que más deseaba era algo simple, estabilidad emocional. Y cuando se dio cuenta de que no podía contar con la constancia de su padre, prefirió silenciar su papel en su vida antes que cultivar una conexión que, para ella, ya no existía como necesitaba. No se rebeló, no hizo escándalos públicos, no recurrió a las redes sociales ni a las entrevistas. Su forma de protesta fue el silencio, y en él, un mensaje claro: no quiero fingir una conexión que ya no siento. Con el tiempo, esta distancia también comenzó a moldear la identidad de Vivienne. Al entrar en la adolescencia, comenzó a construir su visión del mundo basándose en nuevas referencias, buscando figuras que le brindaran seguridad, constancia y respeto. Angelina se convirtió no solo en madre, sino también en mentora, consejera y ancla.